Y como siempre, ¿no? Es un placer, un gusto, una responsabilidad muy grande, una satisfacción muy grande poder traer la palabra del Señor. Y le preguntaba a mi Señor, Señor, ¿qué quieres que hable en esta noche? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que me vas a hablar a mí en primer lugar? Porque esto es el compartir la palabra, ¿no? Lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros como iglesia. Y el Señor me decía, se habla mucho sobre la sanación, se habla mucho sobre la prosperidad, y es verdad, y no está mal, pero no se habla de la salvación. Y entonces me preguntaba, Señor, ¿qué realmente necesita una persona para ser salvo? Y yendo a su palabra, lo que yo me preguntaba en su momento cuando conocí al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Me tengo que portar bien? ¿Tengo que ser un buen vecino? ¿Tengo que ser un buen padre? ¿Tengo que ser un buen empleado? ¿Tengo que ser un buen profesional? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor, para obtener tu salvación? Y nada de eso era necesario. Sí es parte de la salvación, porque una vez que conocemos a Cristo, tenemos que ser mejores padres, mejores vecinos, mejores empleados, mejores profesionales, porque el Señor está dentro nuestro. Y las personas ya no nos miran más a nosotros, sino también lo están mirando al Señor en nuestra manera de vivir. Y Señor, ¿qué quieres que hable en esta noche? ¿Qué versículos vos creés que tengo que llevar a la congregación? Y el Señor me puso puntualmente un versículo, pero antes de llegar a ese versículo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes, quiero que juntos repasemos, leamos o conozcamos 4 versículos más que tiene que ver con el versículo, con el corazón de la prédica de esta noche. Y el primer versículo que el Señor me llevó a ver fue Juan 3:16. Un versículo muy conocido, o sea, por todos aquellos que llevamos quizás muchos años congregándonos, leyendo la palabra, estudiándola, ¿no? Pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá hay una palabra importantísima que es la base de este versículo, que es la palabra creer. Dice que Dios de tal manera nos amó que dio a su único Hijo. Cristo entregó su vida por vos y entregó su vida por mí. Somos salvos por la misericordia de Dios. Pero para que esto suceda, para tener la salvación, para apropiarnos de esa salvación, hay algo primordial, que es creer en que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo dio su vida por vos y por mí, que Cristo murió y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y que un día vamos a estar junto con Él. ¿Creemos realmente esto? ¿Lo crees realmente en tu corazón? Y hay un segundo
un segundo paso que nosotros tenemos que dar como creyentes, que está en el libro de los Hechos. Hechos 3, versículo 19, dice la palabra del Señor, o sea, Pedro, ¿no? El discurso de Pedro. Pedro está predicando la palabra en un discurso tan efusivo y lleno del Espíritu del Señor. Pedro está predicando y en el versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. O sea, la primera cosa que es creer y la segunda cosa que es arrepentirse. ¿De qué me tengo que arrepentir? De mis pecados, de haber andado por caminos equivocados, de tantas cosas equivocadas que habré hecho en mi vida por falta de conocimiento, de saber cuál era la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. El segundo paso es importantísimo. Si creo y no me arrepiento, no hay conversión. Si nosotros salimos a la calle y preguntamos si crees en Dios, y de 10, 9 te van a decir que creen en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Entonces, no solamente tenemos que creer, sino que tenemos que dar el segundo paso, que es el paso del arrepentimiento, de arrepentirnos de nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestras faltas. Eso nos va a permitir entrar en la presencia del Señor y tener tiempos de refrigerios. Y entrar en la presencia del Señor, estar en la presencia del Señor, significa creer en Él, ¿para qué? Para tener vida eterna. Somos seres finitos, ¿verdad? O sea, tenemos un tiempo de nacimiento y tenemos un tiempo de partida. Algunos, por lógica, aunque la lógica a veces no se da, estamos más cerca de la partida que del nacimiento. Ahora, ¿qué significa la partida? Morir. Pero ¿saben qué? Ahí no se termina la vida. Ahí comienza la vida del que cree y del que se arrepintió y aceptó a Cristo como su Salvador. O sea que aquello que siempre creíamos que se moría y se terminaba todo y se terminaba nuestra vida, en la muerte física comienza nuestra vida eterna con el Señor. Por eso dice, y vendrán tiempos de refrigerios, tiempo de descansar en la presencia del Señor. Ahora nosotros, depende pura y exclusivamente de nosotros, creer y arrepentirnos para estar en la presencia del Señor con una vida eterna, o no creer, no arrepentirnos y estar una eternidad en el infierno. Usted y yo podemos elegir estar en la presencia del Señor o estar en el infierno. La palabra del Señor es clara. Si no creemos y no hay arrepentimiento, no hay vida eterna. Cuando creemos y hay arrepentimiento, hay conversión, que es totalmente distinto el convertirse a el convencimiento. Podemos estar convencidos de que hay un Dios, pero no podemos estar convertidos a lo que el Señor quiere. ¿Bien? Ahora,
lo que le decía, o sea, el hombre, yo me distanciaba de Dios, había algo que no me permitía entrar en la presencia de Dios. Eso que no me permitía entrar en la presencia de Dios era mi pecado. Ahora, ¿cuándo entro en la presencia de Dios? Cuando acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Él pagó por mis pecados y Él es el puente entre usted y Dios, entre mi persona y Dios. Cristo pagó por cada uno de nosotros. Ahora, ¿se acuerdan que cuando arrancamos con esto hablábamos de ser un buen vecino, un buen empleado y todo lo demás? Estaríamos hablando de buenas obras. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9? Porque por gracia sos salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia. ¿La gracia qué es? Un regalo, una dádiva de Dios. Mire, no tenemos ni idea, y me incluyo cuando digo no tenemos ni idea el regalo que el Señor nos hizo. Estamos tan... O sea, ¿vieron cuando a veces tenemos de todo? ¿No? Esas personas que tienen de todo y le regalan algo y dicen, bueno, algo más. Bueno, a veces nosotros siento y yo en primer lugar, que a veces no valoramos ese regalo tan precioso que el Señor nos dio, que es la vida eterna. Pero es por gracia. No es por obra. Nosotros no hicimos absolutamente nada para merecernos ese regalo. No es que pasamos de año y entonces el Señor dijo, bueno, como pasaste de año, te voy a regalar vida eterna. Bueno, saliste nombrado mejor empleado en tu empresa, como regalo, vida eterna. No hicimos nada. Sin embargo, Él nos dio ese precioso y maravilloso regalo. Ahora, cuando el Señor me habla con respecto a la salvación, sentí que el Señor me preguntaba cómo estaba cuidando mi salvación. Por eso le dije que había un versículo que fue el que me hizo, pensar, analizar toda esta situación y después me llevó a todo esto que vimos, ¿no? Al creer, al arrepentirse y a la gracia. ¿Cómo está tu salvación? ¿La estás cuidando? ¿Sabés, Bernardo, el tesoro hermoso que tenés en tus manos que se llama salvación? ¿Sabés, hermano, el tesoro hermoso que tenés en tus manos que se llama salvación? ¿Lo estás cuidando? ¿Lo estoy cuidando? ¿O cuido más mi celular que mi salvación? ¿O cuido más mis bienes que mi salvación? ¿O cuido más mi profesión que mi salvación? ¿Qué estoy haciendo con ese regalo que el Señor me dio? ¿Qué estás haciendo con ese regalo que el Señor te dio? Y vamos a ver qué dice la palabra en Filipenses 2, versículo 12. Por tanto,
amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Me pregunté, Bernardo, ¿estás cuidando tu salvación con temor y temblor? Hermano, hermana, ¿estás cuidando tu salvación con temor y temblor? Cuando voy a tomar una decisión en la cual el espíritu te mueve un poquito, ¿no? Cuando la decisión no está muy bien enfocada en los caminos del Señor, el espíritu te dice, cuidado. Cuando estás por tomar esas decisiones, que pueden ser decisiones equivocadas, o sea, te preguntás, ¿el Señor haría esto? ¿Saben qué, mis hermanos? Cada decisión que tomamos tiene su consecuencia. Y si esa decisión no está en lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, vamos a tener consecuencias graves. Entonces, cuando tomas decisiones, pregúntale al Señor, Señor, ¿vos harías esto? Señor, ¿vos harías esto otro? ¿Y qué es cuidar? Porque también, Señor, ¿qué es cuidar mi salvación con temor y temblor? Y vino a mi memoria aquel tornado que nos sacó un par de chapas, ¿se acuerdan? Bueno, ese tornado me agarró en la calle, cerca de mi casa, iba caminando y de repente un viento, fue todo tan de repente, algo que medio apocalíptico era, ¿no? O sea, no sabía qué pasaba, yo particularmente nunca había vivido un tornado, nunca había vivido una situación de esta. Lo único que hice fue colocarme detrás de un árbol, medio petillón, un poquito más alto que yo, pero gordito el árbol, ahí me puse y hoy estaba recordando que no solamente tuve temor, el tener temor es tener miedo también, ¿no? No solamente tuve temor, sino que temblaba. Me podrán decir porque estaba todo mojado, porque de golpe la lluvia. Yo temblaba, hermano. Hoy me estaba acordando. ¿Y cómo temblaba? Y no entendía nada. Y lo único que decía, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está pasando? Y nada más, no sabía qué estaba pasando. Bueno, ¿cómo estoy cuidando mi salvación? ¿Con temor? ¿Con temblor? ¿O me da lo mismo? Si me da lo mismo, tengo que revisar si realmente di los primeros 2 pasos. Si creí y si me arrepentí. ¿Me puedo equivocar? Me puedo equivocar. Dice la palabra que tenemos una naturaleza pecaminosa. Nos podemos equivocar. Pero ¿saben lo que es no cuidar la salvación con temor y temblor? Que si nos damos cuenta que nos hemos equivocado, seguir equivocándonos y no arrepentirnos. Porque si nos seguimos equivocando, sabiendo conscientemente de nuestras equivocaciones, y seguimos sin arrepentirnos, no estamos cuidando nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Y sabe qué dice la palabra? El principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Es claro. Si no tenemos temor de Dios, no vamos a ser sabios, vamos a ser necios. ¿Y cómo le va a los necios? Entonces, mis hermanos, cerrando esta noche, tengamos un corazón al servicio del Señor, cuidando diligentemente la salvación que Él un día nos regaló. Si te estás equivocando, pedile perdón al Señor. Él es misericordioso. Nosotros, los seres humanos, no somos misericordiosos. Menos mal que no somos Dios. Porque si no, no iría nadie ante su presencia. Pero si te estás equivocando en tomar decisiones, si te estás equivocando en tu manera de vivir, si estás viviendo una vida que no le agrada al Señor, arrepentite que estás a tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos puede venir a buscar en cualquier momento. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Sabe qué? Si supiéramos el día y la hora, quizás jugaríamos con esto de esperar hasta el último momento, ¿no? Para pedir perdón, para arrepentirnos, para aceptar al Señor. Como el día y la hora no lo sabemos, el Señor me puede venir a buscar dentro de un ratito o dentro de muchos años. Pero tengo la certeza de que si el Señor me viene a buscar dentro de muy poquito, dentro de muchos años, voy a estar en la presencia de mi Señor, disfrutando de su paz, disfrutando de su refrigerio. ¿Saben por qué? Porque una vuelta levanté mi mano, aceptando al Señor como mi Salvador personal. Le creí. ¿Y saben qué? Me arrepentí. Y me sigo arrepintiendo, porque hay cosas que vienen a mi cabeza, hay cosas que vienen a mi memoria, de situaciones equivocadas de mi vida, y le digo, Señor, yo realmente me había olvidado, había reprimido, llámelo como quiera, de esta situación, pero yo, Señor, te pido perdón por esto que hice, y te pido perdón por aquella persona que he dañado, que le he hecho daño. Hermanos, tenemos que tener un corazón arrepentido. Eso es lo que le agrada al Señor. Corazones arrepentidos. Ahora, a lo mejor lo conoces, o a lo mejor esta noche el Señor habló a tu corazón. ¿Y sabés qué dice Romanos 10, versículos 9 y 10? Que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, para estar en la presencia del Señor. Pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, amén, amén. Hermano, si estás en falta ante el Señor, si has perdido el temor a Dios, arrepentite y pedile perdón al Señor, que Él te va a perdonar. Él nos sigue dando oportunidad tras oportunidad, pero no dejemos de lado las oportunidades que el Señor te da.
Y si todavía no lo conociste y crees en tu corazón que Él dio la vida por vos, si crees en tu corazón que Él murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios, hace una oración simple que el Señor te escucha. Señor, creo en mi corazón que tú diste la vida por mí. Creo fervientemente que voy a estar un día en tu presencia para siempre. Creo con todo mi corazón que el día que parta de esta tierra no termina mi vida, sino que comienza una nueva vida en Cristo. Señor, te pido perdón por mis faltas, me arrepiento de todo lo que dice y te confieso y te recibo como mi Salvador personal. Si has hecho esta oración de lo más profundo de tu corazón, a partir de hoy, dice la palabra de Dios, estás inscrito en el libro de la vida y tendrás vida eterna. Que el Señor nos cuide, nos guarde, nos proteja y nos acompañe en el regreso a casa. Amén.